Algunos que los patitos. Vamos a hablar de Sudán del Sur. Ayer hablábamos de Sudán y su guerra civil, pero no podemos olvidar el hecho de que existe un Sudán del Sur emancipado en 2011 por un acuerdo de paz, pero con sus propias vicisitudes, porque el presidente de Sudán del Sur declaró el estado de emergencia en varias zonas por los enfrentamientos intercomunitarios. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, famoso por su sombrero y su estética, el presidente, por tanto, ha declarado esa emergencia durante un periodo de 6 meses. Es decir, en buena medida hasta la finalización del presente año 2025. En varias zonas del país africano a causa del repunte de enfrentamientos intercomunitarios, una medida que aún debe recibir la aprobación del Parlamento, sin fecha por ahora para sopesar la medida. La medida ha sido anunciada a través de un decreto leído en la cadena de televisión pública SBC, South Sudan Broadcasting Corporation, y afecta al condado de Mayom, situado en el estado de Unidad y el estado de Warrap, en medio de un aumento de los combates que han llevado a Yuba a desplegar aviones militares para intentar contener la situación. La constitución sudanesa da al presidente la autoridad para realizar esta declaración, pese a que debe ser presentada a la Asamblea Nacional en un plazo de 15 días, si bien el legislativo se encuentra en un receso y por ahora no hay previsión de que retome sus actividades, según el portal de noticias Radio Tamazug. Pese al descenso de la violencia por el conflicto político, el país ha registrado un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente ¿por qué? El robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, situadas en las zonas del norte y del centro, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población. Como decíamos ayer y como decíamos el otro día respecto de Chad, ahí está una parte importante y que es difícil. Es prácticamente imposible que ni Sudán del Sur, ni Sudán, ni Chad, ni la zona del Sahel, ni Mali, ni Níger, ni Burkina Faso, por sí solos, puedan hacer frente a esta situación. Volvemos a poner el foco, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país. Recordará el tema del robo de ganado, las clásicas películas del oeste, los westerns americanos, y las disputas entre pastores y agricultores, ciertamente por esos recursos limitados, sobre todo los recursos más naturales, como son los pastos, como es el agua, como es la forma del territorio más o menos fértil, y esa ampliación no deseada por el tema del desierto, del Sáhara. Por eso el Sahel es frontera entre el desierto y la zona sur, que sería la zona verde de África. Cierto es que en ciclos largos, como diría Brodel Longueuil, nos encontraríamos con que en un momento del futuro, si se evita los acuíferos profundos y su utilización intensiva, en un momento del futuro el Sáhara volverá a ser un vergel, una zona selvática, pero en este ciclo histórico el Sáhara es un desierto. Sudán del Sur cuenta con un gobierno de unidad que echó a andar tras la materialización del acuerdo de paz de 2018 entre Kiir y el líder rebelde Riek Machar, que derivó que este último volviera a ocupar el puesto de vicepresidente primero del país africano. Si bien fue puesto bajo arresto domiciliario en marzo por la supuesta implicación de su partido en unos combates en el noreste del país. Así que la cosa no está del todo porque la ONU alerta del riesgo de hambruna en dos condados del Sudán del Sur, lo cual resulta curioso. Bueno, la escalada de violencia y las trabas al reparto de ayuda humanitaria han llevado a que los habitantes de dos condados del estado sudanés del Alto Nilo, parece contradictorio, estén ya en riesgo de hambruna, según un informe divulgado por varias agencias de la ONU. La clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, IPC, por sus siglas en inglés, advierte que en 11 de los 13 condados del Alto Nilo la situación ya es de emergencia. Si bien preocupa especialmente la situación en Nasir y en Ulan, epicentro de los combates entre ejército y milicianos locales. Unas 32.000 personas están en situación de catástrofe en estas dos zonas, más de triple la percepción anterior.
En todo el país, desde 7,7 millones de personas, el 57% de la población padece de graves necesidades alimentarias, una proporción que se eleva al 66% si solo se tiene en cuenta los habitantes de la Tonir. La ONU tiene verse abocada a declarar formalmente la hambruna en algún punto, algo que no se produce desde el año 2017. El Sudán del Sur no puede permitirse hundirse en el conflicto en estos momentos. Ha advertido el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Mishak Malo, que ha puesto en valor la mejora de la situación alimentaria en 10 condados como claro testimonio de los beneficios de la paz. También la directora para Sudán del Sur del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, Mary Ellen McGraw-Hill, ha alimentado el devastador impacto del conflicto, que no solo destruye casas y sustentos, sino también rompe comunidades frena el acceso a los mercados y provoca que los precios de bienes básicos se disparen. Así, es esencial que haya paz a largo plazo, pero a corto confía en que al menos las organizaciones puedan tener acceso y seguridad para repartir ayuda entre los familiares que viven atrapados por violencia y prevenir la hambruna. Preocupa especialmente la situación de los niños, ya que los menores en riesgo de desnutrición aguda son ya 2,3 millones, unos 200.000 más que en el anterior análisis realizado este mismo año. Se trata de un dato sin precedentes, como ha enfatizado la responsable del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Noala Skinner. Ahora, más que nunca, necesitamos una continuidad y un aumento de los servicios de prevención y tratamiento con la desnutrición. La situación en el Nilo, escenario de enfrentamientos entre el ejército y la milicia White Army, ha empeorado este mes de febrero, entre temores sobre un posible colapso del acuerdo de paz. Los combates han derivado de una grave crisis política a raíz de las acusaciones del gobierno contra el opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, en oposición, SPLMIO, por su presunto apoyo al grupo, algo negado en reiteradas ocasiones por la formación. Ciertamente esto significa que la ONU advierte eso, de que el auge de la violencia en Sudán pone en riesgo el tambaleante acuerdo de paz. Porque ciertamente la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Sudán advierte que el auge de la violencia en este país está poniendo en riesgo el tambaleante acuerdo de paz firmado en 2018, que corre el riesgo de colapsar en un contexto de profundo temor, inestabilidad y trauma generalizado entre la población. El acuerdo de paz de Sudán del Sur está en grave crisis. La violencia renovada está llevando el acuerdo de paz revitalizado en 2018 al borde de la irrelevancia, amenazando con un colapso total. Tal ruptura corre el riesgo de fragmentar aún más el país, ha lamentado la presidenta de la Comisión, Yassine Suka ha subrayado que la actual situación en este país africano es fruto de un incremento notable de las ofensivas militares que han sumado a las medidas de represión política y la presencia militar extranjera, una combinación que está acelerando la ruptura del acuerdo y que ha llevado a Naciones Unidas a pedir una intervención integral, regional, urgente y coordinada para salvarlo. La población sudanesa asiste desde marzo de 2025 a operaciones militares sostenidas lanzadas por las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur, SSPDF, por sus siglas en inglés, incluidos ataques aéreos contra las zonas civiles que han causado numerosas víctimas y desplazamientos masivos, llevando a declarar el estado de emergencia en varias regiones. Los subsudaneses viven con un trauma extremo, están sufriendo ataques militares selectivos que han transformado y trastornado sus vidas en un fundido miedo generalizado. Han expresado el comisario Carlos Castesana, que ha señalado que el apoyo a las fuerzas ugandesas de las SSFDP y las campañas de regulamiento del grupo apuntan a un conflicto prolongado. Con lo cual aquí ya estamos incorporando no ya lo que decíamos ayer acerca de los sudaneses con Emiratos Árabes, con la situación con Turquía, la situación con Libia, la situación con Egipto, sino aquí estaríamos incorporando la zona sur con sus sudaneses y Uganda, que está implicada, como sabemos, en el asunto con Congo-Kinshasa, en la zona de Kivu, M23 y todo esto. Con lo cual apunta eso, a un conflicto prolongado. Al auge de la violencia armada se ha añadido la crisis humanitaria de derechos humanos, agravada un incremento sin precedentes de tensiones políticas que se han agudizado con la detención arbitraria de figuras claves de la oposición, incluido el primer vicepresidente, el llamado Riek Machar, lo cual ciertamente resulta grave. Abatir la transición es un acto de profunda insensatez e imprudencia que ya está revivando la violencia.
profundizando la inseguridad e imponiendo nuevas y graves violaciones a ciudadanos que llevan mucho tiempo sufriendo y socavando la arquitectura de paz regionales, ha agregado el comisario Barker a Faco a este respecto, instando a la comunidad internacional a intensificar la presión diplomática sobre los líderes de Sudán del Sur a fin de garantizar la inmediata desescalada y la plena aplicación del acuerdo revitalizado, aquel de 2018. Los socios regionales, especialmente la Unión Africana y la IGAD, deben de aumentar urgentemente su influencia y presión sobre los líderes del Sudán del Sur para que rebajen las tensiones y vuelvan a un diálogo significativo y apliquen plenamente el acuerdo de paz, ha recordado y sentenciado Suka, insistiendo en que es la clave, la única vía creíble hacia la estabilidad y paz y transición democrática. Y es que, por retrotraer un poquito hacia atrás, podemos irnos a dos elementos, como es el Consejo de Seguridad y el embargo de armas, y luego a Trump, por poner la guinda. El Consejo de Seguridad extiende hasta 2026 el embargo de armas al Sudán del Sur. ¿Por qué? Qué curioso. El Consejo de Seguridad da luz verde a una resolución que extiende hasta 2026 el embargo de armas a Sudán del Sur y prorroga las sanciones individuales a personas que socaven el acuerdo de paz de 2018. El texto, presentado por Estados Unidos y aprobado con 9 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones, eso sí, entre ellas China y Rusia, permiten renovar el mandato del grupo de expertos de comisión de sanciones hasta 2026. El presidente estadounidense ante la ONU, John Kelly, ha señalado que la escalada de violencia en los últimos meses ha llevado a Sudán del Sur al borde de la guerra civil. El pueblo sudanés, sur-sudanés, mejor dicho, merece un proceso político pacífico y el fin de la violencia. Los líderes de Sudán del Sur merecen la oportunidad de reducir la tensión política y la violencia, evitar la guerra civil, negociar de buena fe, restablecer la paz, que ya se firmó en 2018. Asimismo, ha instado al gobierno de transición a adoptar todas las medidas necesarias para avanzar el acuerdo de paz y concluir el periodo de transición. Un periodo de transición que ya lleva 7 años. Agradecemos la renovación del embargo de armas por parte del Consejo, que sigue siendo necesario para frenar el flujo desenfrenado de armas hacia una región que sigue estando plagada de armas. Recordamos la película de Nicolas Cage, pero también recordamos eso, de que el genocidio de 1994 en la zona de los Grandes Lagos se hizo con armas blancas. Por su parte, el representante de Sudán del Sur ante la ONU, Cecilia Aden, ha resaltado que el levantamiento de las sanciones y el embargo de armas no es solo una cuestión de seguridad nacional o soberanía, sino también de oportunidades económicas y dignidad. Las sanciones recaen no solo sobre el gobierno, sino también sobre la ciudadanía. Estas medidas obstaculizan el crecimiento, retrasan el desarrollo, desalientan la inversión extranjera y dejan al Estado vulnerable entre actores no estatales al margen de la ley. Ha criticado. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgó en septiembre de 2024 una enmienda de la Constitución de 2011 para extender otros 2 años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional que reclamó a Yuba avances para aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida, como no, la celebración de elecciones. Ciertamente el Consejo de Seguridad prorrogaba por 1 año la misión de la ONU en Sudán del Sur, la misión del organismo llevada a cabo en Sudán del Sur, el UNMIS, con la abstención de China, Rusia y Pakistán, y los votos a favor de los otros 12 miembros. En este caso, la extensión por 1 año hasta el 30 de abril de 2026 de esa misión, que es independiente del tema del embargo de armas. La misión se encontraba en un periodo de prórroga para su finalización hasta el 30 de abril, un periodo que ha permitido a los países alcanzar un acuerdo para su renovación. Durante los últimos meses, el conflicto del país ha escalado debido a los combates en Nasir y otras zonas de Sudán del Sur entre el ejército y la milicia Ejército Blanco, que han derivado de que el líder rebelde y vicepresidente Riek Machar haya sido detenido, lo que llevó a su partido, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en oposición, SPLMIO, a denunciar la abrogación o derogación del acuerdo de paz de 2018 por esta decisión. La renovación se produce en medio de esta situación política y de seguridad cada vez más volátil en Sudán del Sur, aseguró la ONU en un comunicado. En abril, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, alertó que 7,7 millones de personas se enfrentaban a niveles de hambre catalogados como crisis, emergencia o catástrofe, una cifra cercana a los máximos
Esta situación recuerda ostensiblemente la situación de los conflictos de 2013 y 2016, que costaron más de 400.000 vidas. Ha manifestado el jefe de UNMISS, Nicholas Haysom. La renovación de la misión de la ONU mantiene el número de efectivos en 17.000 soldados y 2.100 policías, así como 88 asesores de justicia y prisiones. Sin embargo, el Consejo de Seguridad no cierra la puerta a que el despliegue de medios varíe en función de la evolución del conflicto. La resolución ha instado a los líderes del país a fomentar el diálogo entre las partes enfrentadas y ha mostrado su profunda preocupación por los retrasos en la implementación de los acuerdos de paz de 2018, que ahora está en una situación muy frágil. Asimismo, ha destacado la organización y financiación de elecciones libres y justas es responsabilidad de las autoridades de Sudán del Sur, y ha pedido al gobierno de transición que adopte un marco legislativo apropiado para financiar las elecciones nacionales. La UNMISS fue establecida en 2011 tras la independencia de Sudán del Sur y ha ayudado a mantener la paz y estabilidad, según la ONU. Acusaciones de politización por distintos países. Una representante interina de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Dorothea Sí, ha mantenido en la reunión de presentación de mandato que no deben perseguir objetivos ideológicos, que son difíciles de definir, y más aún difíciles de implementar sobre terrenos, sino centrarse en objetivos básicos. Por otro lado, el representante permanente de Pakistán, Iqbal Jabboon, aunque no ha confirmado el apoyo de su país a la resolución, se ha abstenido y se ha mencionado que las misiones deben adaptarse a las necesidades sobre el terreno, no a las prioridades políticas de los miembros del Consejo. Cierto es que el asunto de Sudán del Sur ya había generado problemáticas con Trump. Vamos a poner tres ejemplos de el final de mayo. Vamos a poner desde el pasado hacia el futuro. Vamos a recordar que un juez falla que la administración Trump violó una orden judicial al embarcar a migrantes en un vuelo a Sudán del Sur. Un juez federal estadounidense ha dictaminado que la administración de Donald Trump viola una orden judicial al tratar de deportar a varios migrantes a Sudán del Sur, después de que en la víspera exhortara a autoridades a mantener la custodia de un grupo de migrantes que pretenden enviarlos a terceros países. Esto ya lo hizo Boris Johnson con Uganda. Y Italia con Albania, con Giorgia Meloni. El juez Brian Murphy ha declarado 8 detenidos de diversas nacionalidades, entre ellos de Cuba y de México, fueron embarcados durante madrugada de aquel martes en un vuelo que tenía como destino Sudán del Sur, según informó la cadena de televisión estadounidense CNN, capital Atlanta. Fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado a Sudán del Sur, ha dicho Murphy, citando el cronograma truncado y el hecho de que gran parte de lo que ocurrió sucediera fuera del horario laboral, cuando los detenidos no pudieron comunicarse con sus abogados o con sus familias. La administración Trump no ha revelado el destino del vuelo, si bien un servicio de migración y control de aduanas, ICE, ICE, hielo, publicó una transmisión en directo con una conferencia titulada Conferencia de Prensa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, sobre el vuelo de migrantes a Sudán del Sur. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha reconocido contactos y contratos con varios países para tratar de llegar a acuerdos sobre deportaciones en línea con lo que ya existe con El Salvador del señor Bukele, y que han facilitado la expulsión de migrantes de otros países latinoamericanos como Venezuela. El juez Murphy ya habría advertido que deportar migrantes a Libia o Arabia Saudí implicaría una violación de su orden si se confirmase que las autoridades no habrían efectuado notificaciones ni facilitado potenciales recursos de las personas afectadas. Claro, en el caso de El Salvador con Bukele, podría meterse en un problema más grave que el momento concupisciente de la actualidad en el que obtienen ciertos recursos para su problema acuciante. Pero claro, una cosa es el coste-beneficio. Si el beneficio es inmediato y puede ser aliviante a la situación difícil que puedan estar viviendo, pero el coste mayor puede efectuarse respecto de implicancia de problemas jurídicos, incluso personalizados, contra cortes internacionales para el señor Bukele o para otros líderes, ya sea en Sudán del Sur, ya sea en Arabia Saudí o en Libia o en cualquier otro escenario, pues es algo que
habrá que tentarse la ropa por parte de ciertos líderes extranjeros cuando Trump esté llamando. Cierto es que Trump criticó a esos jueces tras ese fallo sobre la deportación de migrantes a Sudán del Sur, como no podía ser de otra manera. El presidente de Estados Unidos, el pato Donald Trump, criticó a justicia después de que un juez federal fallara la víspera de que su administración violó una orden judicial al tratar de expulsar a 8 inmigrantes a Sudán del Sur. Los jueces están absolutamente fuera de control, están perjudicando a nuestro país y no saben nada de situaciones específicas ni de lo que deben de hacer. Y esto debe cambiar inmediatamente. Esperamos que el Tribunal Supremo ponga fin a la ciénaga causada por la izquierda radical, ha indicado en Truth Social. Esto ya lo decía Berlusconi. Cuando le estaban persiguiendo en Italia, decía que el sistema judicial italiano estaba vendido a la izquierda comunista. Lo cual resulta ciertamente curioso, porque el Tribunal Supremo en Estados Unidos, por otros presidentes republicanos, tiene 3 miembros electos. Por Donald Trump, otros 3. Y presidentes demócratas, 3. Con lo cual, si hubiera una actuación mecánica, entonces Donald Trump tendría que ganar absolutamente todas las votaciones por 6-3. Cosa que no sucede. Eso sí, tal vez diga que los suyos son los buenos y los otros son vendidos. Lo cual ciertamente daría una cosa bien curiosona, pero parece que el MAGA a veces tiene esta posición. Pero cierto es eso de que los derechos de los procesados, los derechos de los ciudadanos, ya sean migrantes con o sin papeles, tiene que estar ahí. Con lo cual, saltarse todo el procedimiento, ser arbitrario, eso va contra el espíritu no solamente de la Constitución, de la independencia, la declaración del 4 de julio de 1776, de la situación propia, tradicional de los Estados Unidos, un país de migrantes, sino que también eh, nos podemos encontrar con una situación de conflictividad como se ha estallado. Precisamente lo hablamos con Nacho Montes de Oca respecto de Los Ángeles. Así pues, ahí hay un problema multifacético en donde Trump desde la presidencia parece que quiere concentrar el poder solamente en una mano, que es la suya. Y eso es contrario a check and balance, contrario al sistema federalista. Y esto fue importante cuando uno va a la historia. Aquellos Federalist Papers, precisamente con los primeros padres del país, sus dudas, en lo que acabó desembocando 50 años después de esos Federalist Papers en la Guerra Civil, y por tanto ahí de fondo hay una marejada que no sabemos cómo va a terminar. A fin de cuentas, Trump afirmó que debido a esa decisión del juez federal, quien no sabía nada de la situación, dice Trump, 8 de los criminales más violentos del planeta, 8 de los criminales más violentos del planeta, no llegaron a su destino final. Sudán del Sur. Antes los enviaban a Guantánamo, pero bueno. Esta no es la premisa bajo la que fui elegido presidente, proteger a nuestra nación, ha arguido. También nos vemos obligados a dejar atrás, para poder vigilar a estos matones curtidos, a un gran número de oficiales del ICE, Servicio de Migración y Control de Aduanas, que de otra manera estarían en Estados Unidos protegiendo a nuestros ciudadanos. Ha dicho, agregando que si no se soluciona rápidamente, el país volverá a estar bajo asedio por parte de cientos de miles de criminales. Por eso quería echar a entre 11 y 15 millones de migrantes con ausencia de papeles, a pesar de que en Estados Unidos hay cosas que se pueden hacer no teniendo los mismos. Esto se produce después de que el juez Brian Murphy haya determinado que 8 detenidos de diversas nacionalidades, entre ellos de Cuba y de México, fueron embarcados durante la madrugada en un vuelo hacia Sudán del Sur sin que pudiesen tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado. En las últimas semanas, la Casa Blanca reconoció contactos con varios países para tratar de llegar a acuerdos sobre deportaciones en línea con lo que ya existe con El Salvador y que han facilitado la expulsión de cientos de migrantes de otros países latinoamericanos, sin ir más lejos, como el caso de Venezuela. Vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de lo que supone lo que se puede hacer teniendo la realidad de bueno,
eh, de lo que se puede hacer estando en Estados Unidos, eh, pues con... por ejemplo, si una persona no tiene papeles, no es completamente legal en Estados Unidos, por ejemplo, en California, Texas y otros estados, existen varias acciones legales que se pueden hacer aparte de, por supuesto, trabajar. Se puede trabajar siendo un sin papeles. Puedes pagar impuestos. Las personas indocumentadas pueden y deben pagar impuestos si generan ingresos en Estados Unidos, incluso si no tienen un número de seguridad social. Para esto pueden solicitar un número de identificación personal de contribuyente y TIN que les permite declarar y pagar impuestos ante el IRS. Pagar impuestos puede ser beneficioso ya que demuestra, se supone, para Trump no, un buen carácter moral y presencia en el país, lo cual puede ayudar, se supone, en futuros procesos de regularización migratoria o en casos de defensa ante una posible deportación. Ya estamos viendo que no. Con Trump no. La información fiscal está protegida por ley, se supone, y el IRS no puede compartirla, se supone, con agencias migratorias, se supone, en la mayoría de los casos. Licencia de conducción y documentación de identidad. En varios estados, incluyendo California, es posible obtener una licencia de conducir especial para personas indocumentadas. Por ejemplo, el AB60, Driver's License, en California permite a residentes sin estatus migratorio regular obtener una licencia para conducir legalmente, aunque no es válida como identificación federal. Texas y otros estados no permiten a indocumentados obtener licencias de conducir, pero algunos estados sí ofrecen tarjetas de identificación estatal o municipal. Acceso a servicios y derechos. Las personas indocumentadas pueden acceder a servicios básicos como atención médica de emergencia, educación básica hasta secundaria, y en algunos estados pueden acceder hasta ciertos beneficios estatales o municipales. Puede abrir cuentas bancarias en algunos bancos o cooperativas de crédito usando la ITIN y el pasaporte de origen del país de origen. Pueden registrar nacimientos de hijos, casarse, en algunos casos incluso acceder a asistencia legal. Limitantes, pues obviamente no pueden votar en elecciones federales y estatales, no pueden acceder a la mayoría de beneficios sociales como Medicare, Medicaid, Seguro Social, trabajar sin autorización es ilegal y puede tener consecuencias migratorias graves, pero trabajan. ¿Pueden trabajar? Sí. ¿Pero sin autorización sería ilegal? Sí. ¿Lo hacen ilegalmente? Sí. En locales hosteleros, en recogida de fruta, con lo cual, en un resumen, puedes encontrarte con pagar impuestos, sí, con ITIN, obligatorio, si hay ingresos. Obtener licencia depende del estado, en California sí, en Texas no. Abrir cuentas, sí, con ITIN y pasaporte. Acceso a educación pública, sí, hasta el secundario. Acceso a servicios médicos de emergencia, sí, limitado, no cubre todos los servicios. Por supuesto, votar no, prohibido. Esto es un derecho de ciudadanía. Y trabajar legalmente, no, pero trabajar ilegalmente. Con lo cual, ahí se pueden como resumen, se pueden... servicios básicos a los que se puede acceder. Atención médica de emergencia. Todos los hospitales de Estados Unidos están obligados por ley a atender emergencias médicas, sin importar el estatus migratorio. Educación pública. Los niños y adolescentes pueden asistir a escuelas públicas hasta la secundaria independientemente de su situación migratoria. Bancos y servicios financieros. Es posible abrir cuentas bancarias en algunos bancos y cooperativas de crédito utilizando el ITIN, número de identificación personal de contribuyente, y un número de pasaporte extranjero. Asistencia legal y comunitaria. Existen organizaciones y clínicas legales que ofrecen asesoría gratuita a bajo costo de personas indocumentadas. Registro de nacimientos y matrimonios. Pueden registrar el nacimiento de tus hijos y en la mayoría de los estados casarte, aunque no tengas papeles. Permisos y documentos posibles. Licencia de conducir o identificación estatal. En estados como California pueden obtener una licencia de conducir especial para personas indocumentadas, el citado AP60. En otros estados como Texas no es posible, pero en algunas ciudades ofrecen tarjetas de identificación municipal. Permisos laborales y días libres. Si trabajas, puedes solicitar permisos laborales retribuidos o no retribuidos por razones personales, familiares o médicas, siempre que cumplas con los requisitos de tu empresa o del convenio colectivo, aunque esto aplica principalmente a quienes tienen un empleo formal. Declaración de pago de impuestos. Pueden obtener ITIN de declarar y pagar impuestos, lo cual es legal y recomendable si tienes ingresos. Recomendaciones, pues evidentemente informarte de las leyes y servicios específicos de tu estado y ciudad, ya que varían considerablemente. Acude a organizaciones comunitarias o legales, especialmente en derechos de inmigrantes, para recibir orientación especializada y actualizada si eres un inmigrante que no tienes todos los papeles en regla. Evidentemente, en resumen, aunque no se esté completamente legalizado, puedes acceder a servicios esenciales, declarar impuestos, obtener ciertos documentos estatales, realizar trámites civiles básicos, especialmente en estados
Y ojo, aquí viene precisamente lo que conecta con lo que supuso el desbarre en Los Ángeles y la implicancia por la forma de sometimiento de este Donald Trump, especialmente en estados con políticas más inclusivas, como es el caso de California. Y ciertamente ahí nos encontramos con ese asunto en el que Trump precisamente pedía al Supremo que le facilite la deportación de migrantes a países como Sudán del Sur. ¿No es esto una política parecida a lo que se hizo con Sierra Leona y Liberia en comienzos del siglo XIX, en donde se querían quitar de en medio a negros que habían cogido y los habían llevado de un lado del Atlántico al otro, devolverlos, y que fueron clave para la creación de una élite política en un estado africano, en, que derivó en una situación de extrañamiento de su cúpula política con la población mayoritaria hasta 1980 y luego la derivada con una guerra civil en el año 2000, algo durísimo. Este tipo de políticas que resulta curioso porque también son de injerencia desde el Estado, cuando tratan de establecer la idea de que cuanto Estado más pequeño mejor. Tradicionalmente los republicanos eran de defensa del poder de los estados, y aquí está la injerencia, cual el artículo 155 rajoyesco de 2017 contra Cataluña. Es algo alucinante e increíble. El presidente de Estados Unidos, el pato Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo que facilite a su administración la deportación de personas a Sudán del Sur y otros terceros países en el marco de la controvertida política migratoria. Estados Unidos se enfrenta a una crisis de inmigración ilegal en gran parte porque muchos de los extranjeros que más merecen ser deportados son a menudo los más difíciles de deportar. Claro, pareciera que el sistema de justicia está en conchabeo con esos extranjeros criminales. El Departamento de Justicia lo declaró al alto tribunal, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN, con sede en Atlanta, Georgia. El Ejecutivo indica que se ha visto ante la intolerable disyuntiva de retener a estos extranjeros por procedimientos adicionales en una instalación militar fuera de su territorio o en tal vez Guantánamo, o devolver estos delincuentes convictos a Estados Unidos después de que un tribunal inferior paralizara el proceso. Tal vez será porque tienen derechos, digo yo, ¿no? O tal vez sea porque una cosa es detener y otra el proceso largo, precisamente por esos derechos de expulsar. Es kirchnerismo, es chavismo. Chávez también utilizó el tema de las misiones porque decía los procedimientos administrativos son demasiado lentos. Yo quiero que a esta chabona le den los pesos cuanto antes. Bueno, los pesos estoy hablando de Argentina, mezclando con Venezuela, pero se entiende el concepto. Quiero que la política pública sea inmediata y arbitraria porque yo digo quién es el que debe ser el beneficiario. No que varemos objetivos, no, lo digo yo. Y los funcionarios igual me ponen trabas. ¡Qué vergüenza de funcionarios! La solicitud de Trump llega después de que el juez federal estadounidense Brian Murphy exhortara a las autoridades a mantener la custodia de un grupo de inmigrantes que pretendía enviar a terceros países. De hecho, llegó a dictaminar que había violado una orden judicial a embarcar a varias personas en vuelo con el fin de deportarlos. Murphy explicó que estas personas no tuvieron oportunidad de oponerse a su traslado a Sudán del Sur y recordó que los funcionarios deben notificar de su intención con al menos 72 horas de anticipación a la hora programada, para que puedan alegar su temor a ser enviados a un tercer país. En las últimas semanas, la Casa Blanca reconoció contratos con esos varios países de deportaciones, en línea con lo que ya existe con El Salvador. Ciertamente resulta increíble porque, como hemos visto, es un país que está en posibilidad de guerra civil, una situación geopolítica regional, como decíamos ayer con Sudán, ahora con Sudán del Sur, como podemos ver con Etiopía, como podemos ver con Somalia. Es una zona conflictiva, la zona de los Grandes Lagos, con Uganda, Ruanda, el M23, el Congo, Kinshasa. Es evidente que es una zona conflictiva, difícil, y que no es agradable. Pero ciertamente tratan de comprar, seducir a estos países débiles, con instituciones débiles, no fuertes, con medidas concupiscentes y que puedan afrontar ese trastabilleo para seguir teniendo el poder un grupo, una camarilla
sobre todo por ese asunto del acuerdo de paz de 2018, que todavía no se ha cumplido 7 años después, para ver cómo se tratan de aprovechar a aquellos que tienen el poder precisamente para cambiar las situaciones veíamos con el embargo de armas, con la misión desde la ONU, con la abstención de Rusia y de China, que pueden ver algún interés de participación geopolítica por los propios intereses de sus diversos países en la situación en África y los recursos también y en las rutas comerciales. Por lo tanto, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.